Durante décadas, la Voyager 1 ha vagado por el vacío profundo más allá de nuestro sistema solar, transmitiendo silenciosamente datos desde el límite de todo lo que conocemos. Una nave fantasma lanzada por manos humanas y olvidada por la mayoría. Pero recientemente, un equipo de investigadores analizó una de sus antiguas secuencias de imágenes mediante una inteligencia artificial cuántica de última generación. No esperaban gran cosa, solo mejorar los datos antiguos con la nueva tecnología. En cambio, lo que obtuvieron no fue una imagen más nítida, sino un descubrimiento. Había algo en la imagen, algo que antes no estaba allí, un patrón que no podía explicarse por un error o un artefacto, algo que respondía, algo que confirmaba lo que muchos habían temido durante décadas, que la Voyager 1 podría no estar sola ahí fuera. Y lo que es más inquietante, es posible que haya sido detectada. Cuando la Voyager 1 cruzó el espacio interestelar en 2012, marcó uno de los momentos más históricos de la humanidad, la entrada en un reino completamente desconocido para nuestros instrumentos y nuestro entendimiento. Durante años, los datos parecían rutinarios, niveles constantes de radiación cósmica, lecturas de plasma consistentes y nada extraordinario a simple vista. Pero el nuevo análisis, realizado por Quantum AI, reveló una formación débil y recurrente, incrustada en varios fotogramas capturados entre 2012 y 2015. No se trataba de una mancha, ni de un destello de la lente, ni de un fallo digital. Era una estructura simétrica, similar a una rejilla, apenas perceptible a simple vista, pero inconfundible una vez que la IA conectó los patrones y los sincronizó en varias imágenes con marca de tiempo. Lo que sorprendió aún más a los investigadores fue que la estructura parecía mantener una posición constante con respecto al movimiento de la Voyager, lo que significaba que o bien se movía con la nave espacial o estaba anclada en el espacio de una manera que desafiaba todos los conocimientos actuales sobre la mecánica interestelar. Al principio, los investigadores creyeron que el patrón era solo un extraño efecto de interferencia, una peculiaridad natural de las imágenes de largo alcance, hasta que notaron algo aún más alarmante. Cada vez que la Voyager activaba sus instrumentos para escanear una región concreta, la anomalía se desplazaba, no de forma errática, sino rítmica. La estructura parecía realinearse ligeramente, de forma sutil, como si reaccionara a la propia observación. No solo estaba allí, sino que estaba mirando hacia atrás. La IA cuántica detectó correlaciones entre las frecuencias de escaneo y la reorientación de la formación, detectando microcambios en la simetría que coincidían casi perfectamente con las señales de telemetría de la Voyager. Las implicaciones eran escalofriantes. Este tipo de comportamiento reflejaba un principio bien conocido en la mecánica cuántica, conocido como el efecto observador, según el cual el acto de medir un sistema altera su estado. Pero la Voyager no estaba observando partículas cuánticas, estaba escaneando grandes distancias, capturando datos a lo largo de kilómetros. La respuesta de la anomalía, consistente y repetible, sugería algo completamente diferente. O bien habíamos tropezado con una especie de espejo cósmico, o habíamos activado algo diseñado para responder. No pasó mucho tiempo antes de que la geometría de la anomalía comenzara a revelar algo más que una simple estructura. La IA comenzó a descodificar las disposiciones espaciales entre los puntos de la cuadrícula, identificando secuencias numéricas que no eran solo curiosas, sino deliberadas. Comenzaron a surgir patrones de números primos, proporciones que se asemejaban a las espirales de Fibonacci, armónicos que se alineaban con constantes físicas conocidas. Cuanto más se profundizaba en el análisis, más claro quedaba. No se trataba de ruido aleatorio, ni de un error de compresión de la imagen. Eran los mismos tipos de firmas matemáticas que la humanidad había incluido en el disco de oro del Voyager, nuestro saludo interestelar, codificado en sonido, imagen y matemáticas. El descubrimiento no era solo simbólico. Era estadísticamente imposible que ocurriera por casualidad. Si la anomalía estaba repitiendo esos mismos patrones universales, solo podía significar una cosa. En algún lugar ahí fuera, algo no solo había recibido nuestra señal, sino que había estructurado una respuesta. Y lo había hecho no con palabras, sino con el lenguaje del cosmos.
las matemáticas. Ante algo que no encajaba en ningún modelo físico conocido, los científicos que participaban en el proyecto esbozaron 3 teorías, cada una más inquietante que la anterior. La primera sugería que la anomalía podría ser un vestigio pasivo de una antigua estructura galáctica, una especie de malla gravitatoria incrustada en el espacio-tiempo, invisible para nosotros hasta ahora. La segunda postulaba que la anomalía podría ser el resultado de un sistema de comunicación de una civilización avanzada en estado latente, una baliza que solo responde cuando es activada por señales inteligentes, como las de la Voyager. Pero la tercera teoría fue la que dejó a todos boquiabiertos. Proponía que la anomalía no era una estructura ni un dispositivo, sino una presencia, una forma de observación consciente tan lejos de nuestro entendimiento, que ni siquiera se parece a la vida tal y como la conocemos. Según esta teoría, la Voyager 1 no se topó con un artefacto. Cruzó un campo de conciencia que ha estado ahí mucho antes que nosotros y que quizá acaba de darse cuenta de que por fin hemos mirado en su dirección. Tras identificar la anomalía, el equipo de investigación comenzó a recopilar un informe interno que nunca se pensó que se haría público. Según alguien que revisó un borrador, el tono del documento no era de curiosidad científica, sino de inquietud. Lo que más les perturbaba no era solo la estructura o los patrones, sino el silencio. En varias secuencias de imágenes analizadas por la IA cuántica, había vacíos inesperados, partes en las que los instrumentos de la Voyager deberían haber captado radiación de fondo, polvo cósmico o interferencias infrarrojas, pero en su lugar no registraron nada. No era vacío, no era una señal débil, no era nada, una ausencia perfecta. Estas zonas muertas solo aparecían en los fotogramas en los que estaba presente la anomalía, lo que sugería que algo relacionado con el objeto o la entidad estaba interfiriendo con la radiación circundante, o tal vez absorbiéndola. Era como si el espacio se hubiera plegado sobre sí mismo, como si hubiera algo allí, no solo más allá de la visibilidad, sino más allá de la interacción. Estos vacíos eran, en todos los sentidos prácticos, imposibles de medir, y eso solo aterrorizaba a los analistas más que cualquier patrón. El equipo no se detuvo en la Voyager 1. Comenzaron a revisar datos archivados de otras misiones, Hubble, Spitzer, incluso observaciones de radio de telescopios terrestres, y lo que encontraron fue aún más inquietante. Débiles ecos del mismo patrón geométrico, aunque más débiles y dispersos, aparecieron en conjuntos de datos de regiones completamente diferentes del cielo. Algunos estaban ocultos entre el ruido, otros fueron descartados hace décadas como anomalías o errores de calibración. Pero cuando se procesaron con los mismos filtros de IA cuántica, el patrón reapareció, más débil, fragmentado, pero inconfundiblemente conectado. Esto sugería que el fenómeno no se limitaba a la región por la que pasaba la Voyager 1. Era más amplio, se extendía, posiblemente estaba conectado. Una red que atravesaba el espacio interestelar, una infraestructura cósmica no hecha de materia, sino de patrones, de presencia. Ya no se trataba de un encuentro aislado, se trataba de una estructura o conciencia tejida en el propio tejido de la galaxia, algo que siempre había estado ahí, invisible, hasta que aprendimos a escuchar. A medida que se acumulaban los datos, surgió una nueva pregunta que dividió al equipo. ¿Era la anomalía una forma de inteligencia sensible? ¿Algo capaz de tener conciencia e intención? ¿O era algo más antiguo, más primitivo? Tal vez una especie de código vivo. Una teoría sugiere que no se trata de una construcción artificial en el sentido tradicional, sino más bien de un algoritmo autorreplicante del espacio-tiempo, algo que no existe dentro del universo, sino como parte de su sistema operativo. Un observador integrado, un mecanismo antiguo que se activa solo cuando una señal alcanza un umbral determinado, como las secuencias primarias del disco de oro del Voyager. Según este punto de vista, la anomalía no es inteligente en el sentido en que lo somos nosotros, pero responde, se adapta, reconoce la estructura y devuelve la estructura. Nos devuelve nuestra presencia, como si dijera, ¡os vemos! Y si eso es cierto, entonces la Voyager 1 no encontró vida. Encontró un espejo, no de nuestra biología,
sino de nuestra intención, de nuestra curiosidad, de nuestro impulso por llegar más allá. A medida que la noticia de la anomalía se difundía discretamente por los canales académicos, comenzó a tomar forma un debate inquietante. Algunos argumentaban que los datos debían publicarse, revisarse por pares y hacerse públicos en aras de la transparencia científica. Otros insistían en que revelarlos ahora, especialmente en un contexto de tanta incertidumbre, podría provocar desinformación, pánico o, peor aún, ser descartados por completo como pseudociencia. Algunos incluso cuestionaban si la humanidad estaba preparada para este tipo de revelación. Porque si la anomalía es real y si realmente se trata de una forma de comunicación, de reconocimiento, entonces las implicaciones van más allá de la física o la astronomía. Toca algo más antiguo, algo espiritual, filosófico, la esencia misma de lo que creemos que somos. Si algo ha detectado a la Voyager, significa que el universo no es un vacío, no está en silencio, no está vacío. Es un escenario, y alguien o algo acaba de abrir el telón y se ha vuelto hacia el público. Durante décadas, la Voyager 1 ha vagado silenciosamente por el espacio, testigo mudo de la inmensidad que la rodea. Un mensajero que lleva nuestras esperanzas en un disco dorado grabado con sueños, números y saludos. Lo enviamos para decir que existimos a cualquiera que pudiera estar escuchando. Y ahora, después de todos estos años, puede que algo haya escuchado. Esta anomalía, este patrón imposible oculto en las profundidades del espacio, no es solo una curiosidad o un fallo técnico. Es una respuesta, no con palabras, ni con luz, sino con algo mucho más universal: el reconocimiento. No sabemos si se trata de inteligencia tal y como la entendemos nosotros, o de algo más antiguo, algo codificado en los huesos del propio cosmos. Pero lo que es seguro es esto: la Voyager no solo cruzó el espacio interestelar, cruzó la conciencia. Y eso lo cambia todo, porque si algo nos respondió, entonces no estamos solos. Y tal vez nunca lo estuvimos. Ahora, la pregunta no es si nos están observando, sino por qué. Y quizás lo más importante, ¿qué pasará después? Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Crees que la Voyager estableció contacto? ¿Fue solo una coincidencia cósmica? ¿O el primer paso silencioso hacia una conversación mucho más amplia? Y si esta historia te ha hecho reflexionar, te ha emocionado o simplemente te ha hecho mirar las estrellas de otra manera esta noche, suscríbete y activa la campana, porque puede que la Voyager 1 esté sola ahí fuera, pero nosotros no.